Pérez. Es misión de la Universidad Mundo Maya preparar profesionistas con conocimientos pertinentes a su formación profesional. El día de hoy nos acompaña el profesor Edgardo Benvenuto Pérez con el tema El valor de la aptitud en el proceso de enseñanza. El profesor Edgardo cuenta con más de 30 años de experiencia en actividad docente del área de Química y Física de la UTN. Es ingeniero químico de la Universidad Nacional del Litoral, así como profesor de Química en la Escuela Media. Ha participado en múltiples eventos, así como en congresos nacionales e internacionales. Además, es escritor de varios libros y revistas y actualmente participa en grupos internacionales de investigación en educación. Le cedo la palabra al profesor Edgardo Benvenuto Pérez. Adelante. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias y es un honor participar, por supuesto, en el webinar de México y Cuba. Bueno, este conversatorio se ha realizado en base a un trabajo que se llama Proyecto Aptitud, propuesta para los contenidos de una asignatura. Ese trabajo lo hemos hecho yo, Benvenuto, y el doctor Jorge Luis Contreras Vidal. La idea de ampliarlo, al ponerlo como el valor de la aptitud en el proceso de enseñanza-aprendizaje, se ha ampliado el campo de esta propuesta, de este proyecto, porque el PEA, el proyecto de enseñanza-aprendizaje, no solamente incluye los contenidos, incluye también la metodología y la evaluación. La metodología no es importante, lo importante es los contenidos y la evaluación. Yo he sido docente muchos años de la UTN, que es Universidad Tecnológica Nacional de la Argentina. La Universidad Tecnológica Nacional de la Argentina tiene una característica particular, es federal. Hay facultades en toda la Argentina, en casi toda la Argentina, hay como 30 facultades. Yo trabajé en la Facultad de San Francisco, Córdoba, y de Paraná, Entre Ríos. Los dos autores, tanto Jorge como yo, pertenecemos al RIDEI, la Red Internacional de Educación e Investigación Educativa. La siguiente. El valor de la aptitud en el proyecto de enseñanza-aprendizaje significa que es imprescindible y fundamental tener en cuenta la aptitud para proponer el PEA de una asignatura, especialmente en ciencias naturales. El criterio básico es relacionar el PEA y la selección, secuencia, calidad y cantidad de los contenidos con aptitudes evaluadas con un test de coeficiente intelectual. Los contenidos de ciencias naturales, especialmente de física y química, permiten un análisis lógico de la selección, secuencia, calidad y cantidad y del PEA. Esencialmente, este criterio se aplicaría en los conocimientos básicos, pero también en ciencias aplicadas. La idea es que el concepto de análisis lógico es posible en las ciencias naturales, porque los contenidos tienen complejidad creciente. Se puede hacer una evaluación lógica de la complejidad de los contenidos. Esta propuesta también puede ampliarse a otras ciencias como la matemática y creo que también a la biología, a la bioquímica. La siguiente. En el trabajo se aplica, como ya hemos dicho, el proyecto Aptitud, propuesta para los contenidos de una asignatura, y otros trabajos, la teoría de la omisión y el rompecabezas para comprender. La teoría de la omisión se llama Propuesta Pedagógica para abordar temas, es un trabajo que hemos hecho con Jorge y se refiere a la omisión de conocimientos y conceptos que contradicen, invalidan los desarrollados.
El rompecabezas para comprender se refiere a los temas desarrollados en forma caótica que exige armar un rompecabezas para comprender. La selección, secuencia, calidad y cantidad de los contenidos, la teoría de la omisión y el rompecabezas para comprender son complementarios e imprescindibles para el PEA. La teoría de la omisión fue el primer trabajo que hemos hecho con Jorge. Este trabajo se ha presentado y publicado en eventos nacionales e internacionales. Hay libros relacionados con el tema. El proyecto Actitud lo hemos publicado, está presentado y publicado en la UTN San Francisco en la Jornada de Ciencia y Tecnología. El RONCON es un concepto que todavía no se ha desarrollado. El origen de los trabajos, esto que estamos mencionando, es que los contenidos oficiales y los libros en general son ilógicos, caóticos, con errores y omisiones. La siguiente. Bueno, durante las actividades docentes de química y física en la escuela media y universitaria inicial, se detectan graves errores en conocimientos y conceptos. Esta detección se hace en la Argentina. Yo he dado clase años y he recibido muchos alumnos de la secundaria, por supuesto. Y he dado siempre el primer año. Y la pregunta que sigue, en Argentina, en Cuba me dice que también Jorge, y la pregunta es si en México también se detecta. Como ya hemos dicho, los contenidos oficiales de los libros en general son ilógicos, caóticos y con omisiones. Se considera que es una causa fundamental para las dificultades en el PEA. Además, estas características provocan conocimientos y conceptos erróneos. Es la sumatoria de todas estas causas cuyo efecto es el rechazo en general al estudio de las ciencias naturales que se consideran no simples. El próximo. Bueno, para la evaluación de aptitudes se buscó en Google y se adoptaron los resultados del test de coeficiente intelectual internacional. La figura muestra que la distribución es gaussiana, el 50% tiene un coeficiente intelectual entre 90 y 109, podemos llamarlo normal, el 25 es mayor y el 25 es menor. El test de CI internacional tiene 40 consignas, hay muchos test en Google. Este resultado es coherente con una evaluación cualitativa del coeficiente intelectual, porque es obvio que somos todos distintos. Bueno, el término capacidades diferentes expresa este concepto. Se adopta el criterio que para los CI normales los temas deben ser básicos con herramientas matemáticas elementales. Además del CI, hay otros factores para realizar el PEA. Por ejemplo, los objetivos de la asignatura, las edades. Analizando la figura, se ve que tienen más de 120 de coeficiente intelectual solamente el 10% de las personas y más de 130 menos del 5%. Otro término importante a considerar es la actitud. La actitud es subjetiva y es absolutamente personal y creo que no es medible. Se dice que hay gente que puede y no quiere. Hay gente que quiere y no puede. Hay gente que no quiere y no puede, y hay algunos que pueden y quieren. Bueno, la heterogeneidad que muestra la figura, que yo creo que no es necesario, yo siempre supe que éramos todos distintos, hace dificultoso el PEA de una asignatura.
la siguiente. Aplicando el proyecto Actitud, los autores han confeccionado 2 libros, Química Básica y Química Física Básica. En la diapositiva está indicada la selección y secuencia de los contenidos. En esta, la de Química Básica. La calidad y cantidad de los contenidos están desarrollados en los libros. Este libro, según mi opinión, es para el estudio inicial de química. Para mí no hay nada antes, pero bueno. El libro de Química Básica ha sido publicado por la editorial Académica Española hace poco. Bueno, se han confeccionado con criterio pedagógico la tabla periódica de los elementos químicos con el modelo electrónico en capas. El tema de la tabla periódica es muy importante. Se ha hecho un trabajo, yo tengo un trabajo publicado al respecto y he publicado 2 tablas, una en capa y otra en orbitales, que la vamos a ver enseguida. Bueno, la tabla periódica está acá. Esta tabla está hecha con un criterio pedagógico. Lo más importante de esta tabla, que yo la tengo desarrollado el trabajo, es que no tiene que tener ninguna propiedad física. La tabla es de química, no es de física. Lo otro que se ha detectado, que yo he detectado hace mucho tiempo, es la confusión entre número de masa y masa atómica química. Así le llamo yo a la masa atómica. Relativa le llaman algunos. Todas las masas son relativas, no sé por qué le llaman relativa. Así que acá esta tabla está hecha con ese criterio. Yo le digo a mis alumnos que si una tabla periódica tiene la escalera de metales y no metales, la tienen que tirar. Esa tabla seguramente está mal. Bueno, esa tabla tiene otro dato, insisto, es la única tabla que yo conozco que tiene un número de masa. Con respecto al número de masa, tengo algún comentario. El número de masa no es medir, es contar. Yo tengo un trabajo que se llama contar o medir. El que le puso número de masa a un número entero de nucleones, realmente, en fin, yo le estoy haciendo la propuesta de llamarlo número nuclear. Es el número de nucleones de un núcleo. Los libros de química, el libro de química básica tiene una propuesta de problemas teóricos y numéricos, que según el criterio del PEA, se trabaja con un suplemento de datos para resolver los problemas. Por ejemplo, las consignas no tienen ninguna constante universal, no tienen el número de Avogadro, no tienen ninguna equivalencia. O sea que el alumno esos datos los tiene que buscar en un material, por supuesto que lo tiene. El otro tema interesante a considerar en estas disciplinas como química son los trabajos experimentales. Yo también tengo propuestas para los trabajos experimentales, por supuesto, básicos. Trabajos experimentales elementales. Bueno, la siguiente. El otro libro, Química Física Básica, que sería una continuación del anterior. El libro también lo hemos hecho con Jorge, ya lo mandé a la editorial Académica Española. Espero muy pronto tener noticias. Me aceptaron el proyecto, ya le mandé todos los contenidos. Bueno, se ha confeccionado con un criterio idéntico, parecido al que ya hablamos, una tabla periódica en orbitales, que también está hecha así. Esto tiene un sentido, ¿no? Esto tiene representativo, de transición interna. Tienen también glosarios, ¿no? Tienen glosarios. En teoría, la tabla en capas iría con el libro de química básica. Y la tabla en orbitales iría con el libro de química física básica. Bueno, los 2 libros son adecuados para los talleres de educación a distancia porque obviamente se puede enviar todos los contenidos a los interesados.
La próxima. Bueno, la próxima son las conclusiones. El proyecto Actitud justifica que son imprescindibles la selección, secuencia, calidad y continuidad de los contenidos, la teoría de la omisión y el ROMCOM, el rompecabezas para comprender, para realizar el PEA de una asignatura. La pedagogía es el qué de una asignatura y en la ciencia natural es posible analizarlo por lo que ya hemos dicho. Tiene una complejidad creciente, podemos evaluar algunos temas como simples, entre comillas, y otros como complejos. La didáctica es el cómo. Es muy complejo por la heterogeneidad de las personas, porque somos todos diferentes. Nadie sabe cómo alguien aprende. Los contenidos oficiales y los libros en general son caóticos. Incluye temas complejos, por ejemplo, orbitales. En una escuela media dar orbitales realmente no tener idea. La pregunta que yo le hacía siempre a los que daban orbitales es cómo llegaban a orbitales. Más aún, en la secundaria le daban niveles de energía y yo le preguntaba, ¿y el fotón? Y me miraban porque no sabían ni que existía el fotón. Y el alumno no comprende, como sabemos lo que hemos dado clase en los primeros años de la universidad, ni siquiera porcentaje, densidad, movimiento rectilíneo uniforme. Por ejemplo, otro tema complejo, obviamente, cinética química, termodinámica, y a veces se dan en la escuela media. Si el qué es caótico e ilógico, el cómo es ineficiente e inútil. Si el qué es lógico, el cómo no es único, es muy variable y casi personal. Yo pongo casi personal porque en un grupo de alumnos puede ser que una manera de presentar el cómo le pueda servir a más de uno. Yo siempre dije que no hay manera de saber, a ver, vamos a decirlo de otra manera. Lo que se puede defender es los contenidos y obviamente las evaluaciones. Pero eso puede defenderse. Yo puedo defender una propuesta, puedo defender un PEA. Esa es la idea, porque puedo hacer análisis lógico. Bueno, la siguiente. En el trabajo original que hicimos con Jorge, como era solamente de contenidos, no hablamos nada ni de cómo ni de la evaluación. La evaluación para mí es la parte fundamental del PEA. Se dice que si un curso es malo, una buena evaluación, aunque es difícil, puede mejorarlo. Y viceversa. Si un curso es malo, es bueno, perdón, la evaluación puede arruinarlo. Yo hice muchos años, trabajé muchos años con la evaluación objetiva. Yo tengo una propuesta que para mí, no sé si me pueden convencer que hay otra. La evaluación debe estar confeccionada en base a los contenidos que deben estar desarrollados en un material escrito. La idea es que el alumno sepa, que tenga la información, que sepa dónde está lo que se le está preguntando. Yo a mis alumnos les decía, yo le daba un examen, yo en primer año daba examen verdadero o falso. Si yo le decía a un alumno, si él me preguntaba una consigna, dónde estaba, y yo no la encontraba, le ponía 10. Obviamente yo hacía los exámenes a material abierto. La evaluación debe ser presencial, individual y objetiva. Si no, no hay evaluación. Bueno, aparte de la aptitud, como ya hemos dicho, es fundamental la actitud del alumno, que es variable. La aptitud es objetiva, podemos medirla con desconfianza con el CI. La actitud es subjetiva y obviamente variable. Bueno, yo creo que es fundamental e imprescindible que el alumno conozca y comprenda el PEA de la asignatura. O sea, el alumno, cuando empieza una materia, tiene que tener toda la información y lo más clara posible. Con respecto a la evaluación, yo hice muchos años de experiencia de promoción directa. No sé si en Cuba o en México se usa. Acá se está usando que no haya examen final, que el alumno tenga
una manera de aprobar la materia durante el curso. Yo lo hacía obviamente con parciales. Bueno, acá se está usando mucho. Yo fui pionero en esto porque empecé a hacerlo cuando casi nadie lo hacía. Creo que es interesante, al alumno lo motiva, tiene algunas características particulares. Por ejemplo, si yo tomo parciales, le tomo toda la materia. Se la tomo en forma, digamos, parcial, pero le tomo todo. Mientras en un examen final, uno toma una parte. O sea, de toda la materia uno toma una parte, hay partes que no se toman. Me acuerdo que a mí me han dicho una vez, tu alumno no sabe tal cosa. Bueno, pero yo lo di. Él aprueba con el 70%, o sea que el 30% no lo sabe de lo que le pregunté, y hay un montón de cosas que no le pregunté, así que yo no sé. Que lo que él... Aprobar no es aprender. Aprobar es simplemente pasar un requerimiento de una materia. Bueno, yo tengo acá escrito enseñar a hablar al perro. Creo que yo fui a Cuba la primera vez en el año 2000 a la Universidad de Matanza, a la Universidad de Camilo Cienfuegos. Y me acuerdo que un disertante, un conferencista, habló de enseñar a hablar al perro. La historia es, hay una materia que se llama enseñar a hablar al perro. El profesor le dice a otro amigo, profesor, mirá, yo le enseñé a hablar al perro. Bueno, el profesor, este amigo, va a la casa, quiere hablar con el perro no habla. El amigo va y le dice al profesor de esa materia, mirá, yo quise hablar con tu perro y tu perro no habla. Bueno, pero la culpa es del perro, no es mía. Bueno, a los docentes que les interesa enseñar, les debería interesar aprender. Hace mucho que yo pongo esta frase. Bueno, otro comentario que quiero hacer es que yo descarto la clase... me acordaba de algo. Las evaluaciones en nuestras disciplinas tienen que ser escritas. Nadie puede evaluar a alguien hablando. Es absolutamente subjetivo. Sí, yo descarto las clases positivas, totalmente, ¿no? Las clases son de consulta sobre un material conocido. Que el asistente pregunte lo que a él le interesa a cada uno. Otro tema interesante que no lo tengo escrito acá es la parte de redacción. Porque cuando uno pregunta consignas escritas, pueden estar mal redactadas, o sea que se interpreten, que sean confusa la interpretación. Bueno, esa es una parte que, en fin, evidentemente existe. Y para terminar, con esto que salió de Jorge, de llamarle el valor de la aptitud en el PEA, vamos a tener que ampliar el trabajo que hicimos ya respecto a una propuesta para los contenidos, porque ahora se amplía la propuesta del proyecto Aptitud. La próxima. La próxima. Bueno, muchas gracias. Ahí están nuestros correos. Si alguien tiene alguna pregunta para el profesor, adelante. Sí, a ver, más que una pregunta, me gustaría ahondar un poquito más en las ideas que ha presentado el profesor Edgardo, ¿no? El cual ya nos conocemos desde hace algunos años. Es importante aclarar algunas ideas, ¿no? Primero, cuando hablamos de la teoría de la omisión, la omisión se considera un delito dentro del derecho, pero la omisión también se considera un delito dentro de la religión. O sea, todo lo que se omite va en contra, prácticamente se puede comportar como un pecado. Y de ahí nosotros escogimos entonces este nombre de la teoría de la omisión para hacer resaltar cómo en los libros de texto se omiten contenidos, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿se podrá escribir todo en los libros de texto? Bueno, por supuesto que no. Lo que sucede es que hay omisiones que se realizan dentro de los libros de texto
que son fundamentales. Y esas omisiones conllevan a errores conceptuales. En este libro de la teoría de la omisión aparecen. Y esto no es un problema de Cuba, no es un problema de Argentina, no es un problema de México, es a nivel internacional. E inclusive en libros de alto renombre a nivel internacional aparecen estas omisiones. Entonces, a veces se omite la parte de una definición, a veces se omite una definición y a veces se omite inclusive hasta el nombre de quién fue el que hizo determinada ley, determinado modelo, determinada teoría. Y esto va en contra del proceso de enseñanza-aprendizaje de cualquier ciencia. Entonces, una persona, un estudiante, por muy apto que sea, esa aptitud con la que él nació, esa capacidad intelectual con la que él nació, no se puede desarrollar con toda la calidad necesaria si se enfrenta a libros que contienen estas omisiones y contienen estos errores. Porque lastimosamente muchas veces los profesores se guían para darle clase a sus estudiantes por esos mismos libros de texto. Y los mismos profesores replican y vuelven a repetir estos errores. No es tan fácil detectar qué es lo que está omitido en los libros de texto y cuáles son los errores que se cometen. Por ejemplo, acá en Cuba, en el libro de texto del grado 2, de 10º grado, pues hay un error con la ley de la inercia. ¿Por qué? Porque se está dando la ley de la inercia de Descartes, no la de Newton. Pero si usted no conoce de historia de la ciencia, de eso no se percata y cree que eso está bien. Pero, por ejemplo, la definición de movimiento rectilíneo uniforme, también aparece ese error. Acá en Cuba ha aparecido y lo he podido detectar. En México, por ejemplo, yo lo pude detectar cuando estuve en la UMA de Villahermosa, en los libros de texto de física con que se trabajan ahí. Entonces, parece una bobería, pero realmente es algo importante si usted quiere desarrollar la aptitud de estos estudiantes. El RONCOP, que es lo que estaba hablando también Edgardo, que es algo que no hemos trabajado todavía a profundidad, pero no es más, RONCOP viene de un rompecabezas, ¿verdad? No es más que ubicar las piezas de rompecabezas, que sería todo el contenido, todo el conocimiento en el lugar que realmente le corresponde. Porque mientras a veces omitimos contenidos que son esenciales, otras veces incluimos los libros de texto y en la enseñanza contenidos que no son tan esenciales o contenidos que sabemos prácticamente a priori que el estudiante no lo va a comprender de acuerdo a la edad que él tiene. Entonces, esas son dos ideas, la teoría de la omisión y el RONCOP, que son importantes a la hora de poder escribir un libro de texto y tener eso en los libros de texto. Hace un ratico el doctor Rafael Amiñán me estaba comentando que debíamos escribir sobre eso, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué es lo que debe ir dentro de un libro de texto? Y sobre todo de la ciencia. Por eso es que la ciencia natural, la biología, la química, la física, y si le suma la matemática, están dentro de las llamadas ciencias duras, y es la desmotivación de los estudiantes a la hora de ir a estudiar estas carreras. Ahora, como bien habla el profesor Edgardo, se habla del coeficiente de inteligencia. Bien, el coeficiente de inteligencia, sobre todo hay muchos test para medir los coeficientes de inteligencia. Los estadounidenses tienen varios de ellos. Sin embargo, en 1960 entran las ideas de Vygotsky a los Estados Unidos. Y hay otra manera de poder determinar ese coeficiente de inteligencia, que se llama la zona de desarrollo próximo. O sea, Vygotsky habla de la zona de desarrollo próximo, diciendo que hay que determinar cuál es la zona de desarrollo actual que tiene cada estudiante, o sea, qué es lo que conoce en un determinado momento. Y entonces existe una zona de desarrollo potencial y existe una zona de desarrollo próximo. Si se colocan dos estudiantes de la misma edad, por ejemplo, de 12 años cada uno de ellos va a tener una zona de desarrollo actual, lo que ellos conocen. Sin embargo, si se estimula a través de la interacción de ellos con otros estudiantes, si se estimula la interacción de ellos con los profesores, pues entonces esos dos estudiantes van a llegar a una zona de desarrollo próximo. Lo que uno quizás llegue primero que el otro, porque su zona de desarrollo potencial se acorta, ¿verdad? Para dar el salto a la zona de desarrollo próximo a través de esa interacción que tuvo con el adulto, con el profesor,
con el otro estudiante. No solamente la zona de desarrollo próximo es más segura para medir el coeficiente intelectual de una persona que los test para medir los coeficientes intelectuales que normalmente se han utilizado, sino que también es más humana, porque no va a destacar solamente la individualidad de la persona o del estudiante, ¿no? Sino también la parte social, cómo él se desarrolla. Por eso es que aparece entonces en las ideas de Vygotsky, aunque él no habló de esto, pero sí se ha escrito sobre eso, de llamado aprendizaje cooperativo, ¿no? De cómo los estudiantes deben sentarse en colectivo, deben sentarse en grupo dentro del aula para poder debatir las ideas sobre ellos y poder avanzar en lo que es la aptitud con P. Ahora, junto a la aptitud con P, como dice el docente Edgardo, existe la actitud con C. Ya esa es la disposición psicológica que tiene el estudiante para aprender. Si él quiere aprender, aprende. Si no quiere aprender, no va a hacerlo. Un ejemplo de eso es el propio Albert Einstein. Albert Einstein era una persona que desde muchacho siempre estuvo en contra de la autoridad. No le gustaba para nada la autoridad, y en los colegios donde él estudiaba, la autoridad del maestro se imponía. No se le dejaba prácticamente hablar. Sin embargo, su actitud, su capacidad, ¿verdad?, intelectual, su capacidad mental era altísima, pero su actitud con C para enfrentar esos estudios le hizo abandonar las escuelas varias veces, hasta que ya finalmente es aceptado, ¿no?, para estudiar. Entonces ahí estamos viendo la aptitud, o sea, de la capacidad mental, de los conocimientos que la persona tiene, con la actitud, con su disposición, ¿no?, ya psicológica para poder estudiar. Entonces, nosotros acá lo hemos tenido. Nosotros acá en la carrera, cuando estudian física, que los preparamos para que sean profesores, hemos tenido estudiantes realmente, como uno dice, muy inteligentes, con una capacidad muy grande. Sin embargo, salen mal en los exámenes, son los estudiantes que terminan con la mínima nota, y muchas veces son los peores estudiantes, los peores profesores cuando ya después se gradúan. Sin embargo, por otra parte, tenemos estudiantes que no son tan capaces intelectualmente, pero tienen una actitud tan perseverante de aprender, de hacer las cosas bien, que cuando van a las escuelas, van a las aulas, son excelentes profesores. O sea que el tema de aptitud con P y el tema de actitud con C es muy complejo, y los dos se pueden determinar desde el punto de vista social como desde el punto de vista psíquico, como desde el punto de vista de los test o la zona de desarrollo próximo que nosotros seamos capaces de implementar en ello. Entonces, teniendo en consideración estas cuestiones, es que el profesor Edgardo Remo y yo hemos escrito estos libros, y hemos escrito entonces los libros de química, ¿verdad?, de la química básica, teniendo en consideración qué es lo que no se debe omitir en los libros de texto. Cómo estimular a los estudiantes a que estudien, qué cosas no deben faltar en los libros de ciencias naturales, ¿verdad? Porque hemos trabajado nosotros dos en lo que es la física y la química, para que los estudiantes se sientan motivados por esas carreras o por esas asignaturas. Eso es esencial para poder lograrlo. Entonces, bueno, hasta aquí lo que yo le quería decir. La teoría de la omisión original tenía 40 ejemplos, donde se mostraba con ejemplo el tema de la teoría de la omisión. A la teoría de la omisión yo la llamo la teoría terrorífica. ¿Por qué? Porque yo desarrollo un tema y digo, este tema está mal o este desarrollo está mal porque esta omisión lo invalida. Pero yo no sé si hay algo más que invalida la omisión mía. O sea, cuanto más complejo el tema, la posibilidad de que un error de omisión sea invalidado por otro error de omisión es teóricamente infinita. El tema de los ejemplos es muy interesante. En casos simples es muy evidente, como la molécula. Los profesores y lo que sea dicen, los átomos unidos forman moléculas. Y no dicen no siempre. Entonces se creen que todas las sustancias son moleculares. Y no es así. Dicen los químicos de mala lengua, dicen que los físicos
creen que existe la molécula de cloruro de sodio, que no existe. Así que el tema de la molécula era uno de los primeros ejemplos que yo detecté. Después tengo otro ejemplo más grosero, ¿no? de las barbaridades que se hacen con las omisiones. Pero bueno, o sea, la idea es, cuando uno escribe algo, y eso lo hago yo con todo cariño, digo, esto que yo estoy escribiendo, ¿estará invalidado por algo que yo no sé? Así que el tema es interesante, pero por lo menos existe la intención. Así que esa es mi intervención. Gracias. Ok, ¿alguien más que guste participar, que quiera preguntar? Sí, disculpe, pero Hermes Manuel García está levantando la mano. Sí. Adelante, escuchamos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. No, profesor, quería decirle que el tema es muy interesante, ¿verdad? En los libros de texto de física existen muchas omisiones y eso lleva a que los alumnos se creen ideas alternativas que después les perjudican en estudios posteriores. Pero quisiera hacer una pregunta respecto al libro de química de 11º grado. Que en el libro de química de 11º grado habla de electrólisis, cuando dan las leyes de la electrólisis. Y hablan de que la electrólisis se produce cuando se hace pasar energía eléctrica. Y en realidad Faraday nunca habló de la energía eléctrica, simplemente le habló cuando se hacía pasar corriente eléctrica. A través de una sustancia electrolítica, ¿ves? ¿Cuál es la pregunta? A ver, en realidad no es energía eléctrica, ¿no? Bueno, ese hombre no sabe lo que es energía. El que escribió eso no tiene absolutamente confundido el concepto de energía. No, por supuesto. Porque incluso lo consulté con algunos profes de química de aquí y me dijeron que trataban la energía eléctrica con la relacionaban con la corriente eléctrica, que es otro de los tantos errores también que se cometen. ¿Cuál es el problema? En realidad, a ver, en realidad la electrólisis se produce cuando se hace pasar corriente eléctrica, ¿no? Está bien. ¿Y cuál es la causa de la corriente eléctrica? Bueno, la corriente eléctrica es un movimiento ordenado y dirigido de partículas cargadas. Sí, pero ¿cuál es la causa? El pasaje de corriente es un efecto. ¿Cuál es la causa? Hola, Leandro. Hola Edgardo, ¿cómo estás? Un gusto verte. Igualmente, buenas Leandro tardes para es todos. un importantísimo, es docente de la UADER, de Concepción del Uruguay. Ahí también entró Gabriela Sorondo, de la UADER, de Concepción del Uruguay, donde yo he dado varios talleres. Leandro, espero que haya aprendido algo de química. Creo que la primera vez que fui hace como 10 años. Excelente ir a Concepción del Uruguay. Gracias, Leandro. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Algo? El tema de la energía es un tema altamente conflictivo. Es uno de los temas, nosotros decimos, hay ciertos temas que hay que tener mucho cuidado para abordarlos. Para abordarlos mal, mejor no abordarlos. Yo, por ejemplo, en los temas de química, puedo dar química sin abordar cinética química, que es complicada. Creo que omitir cinética no invalida todo lo que se da sin cinética. Creo. Alguien me tiene que enseñar. Yo siempre quiero poner todas estas cuestiones y todos estos cuestionamientos y todos estos conceptos, criterios ante un panel que me diga lo que yo estoy haciendo mal. Y yo aprenderé.
porque el que me lo cuestiona con argumentos lógicos sabe más que yo. Pero me tienen que convencer, obviamente. Así que la idea es siempre la misma. Salvo en La Habana, en algunos lugares donde he presentado esto, que lo hemos presentado con Jorge, yo lo he presentado allá en Concepción del Uruguay, yo termino y nadie me hace ninguna objeción, lo cual yo acepto que en ese grupo nadie encuentra algo que está mal. Lo he presentado una vez acá en mi lugar, donde todo el mundo me conoce y nadie me hizo ninguna objeción, ni nadie lo usa. Siguen hablando barbaridades. Un tema muy interesante en química, que no es para ustedes que son físicos, es ácido-base. Las barbaridades que se hablan en ácido-base son cómicas, llegan a ser cómicas. Pero bueno, yo tengo mis argumentos para decir lo que digo. Bueno, y así, bueno, no sé. Estoy dispuesto justamente a confrontar, esa es la idea. Sí, déjeme decir algo. El profesor que te estaba haciendo las preguntas sobre la corriente eléctrica, la electrólisis, que es Hermes, sí. El profesor Hermes, que está haciendo la maestría acá con nosotros, me ha acabado de pasar un mensaje diciendo que se le acabaron los megas, ¿no? Se le acabaron los datos y que por eso fue que se tuvo que retirar de esa manera de la reunión, ¿no? Que no es porque no se supiera la respuesta. No hay problema, no hay problema. Entonces, bueno, el doctor Rafael Amiñana quiere hacerte unos comentarios. ¿Cómo no, Rafael? Un placer compartir con todos ustedes. Bueno, en primer lugar, yo voy a hablar de actitud y actitud, ¿no? Pero de actitud para escribir los libros de texto. Y la actitud después de cómo usted va a escribir el libro de texto. Para escribir un libro de texto hay que estar apto. En primer lugar. ¿Qué? Hay que estar apto. Tener aptitud para él, para hacerlo. No todo el mundo escribe un libro de texto. Por ejemplo, para escribir un libro de texto hay que cumplir con 4 funciones didácticas y 10 principios didácticos. Entonces hay veces que la teoría de la omisión, no, hay veces que hay omisión, hay veces que hay errores y hay veces que hay horrores. Horrores. Por ejemplo, yo tuve la suerte de hacerle una oponencia a un libro de texto. Por un problema de ética profesional, no voy a decir quién es el autor ni cómo se llama el libro. Y le detecté 211 errores, de los cuales 115 eran errores y los demás eran horrores. Horrores. Por ejemplo, porque usted no puede decir que un perro es un omnívoro, cuando un perro por clasificación es un carnívoro. Ahora, que el perro en Cuba coma col, calabaza, yuca, eso es otra cosa. Lo hemos adaptado eso. Y si digo que una tenia saginata, por ejemplo, una lombriz solitaria, no tiene gancho, y después te ponen la foto de una que sí tiene gancho, eso es un horror. No es un error. Pero para escribir un libro de texto tiene que tener en cuenta la psicología de las edades. No es lo mismo escribir un libro científico que un libro científico popular, independientemente de que hable de cualquier tipo de ciencia. Por eso, si yo escribir para secundaria básica, para los escolares, porque yo digo escolares a los que van desde primer grado hasta 10º grado. Y los estudiantes son los que estudian una carrera universitaria. Por eso lo diferencio. Si voy a escribir un libro, tengo que tener, por supuesto, la psicología de esa edad para poder escribirlo. ¿Qué voy a escribir? Pero además pedir consenso. ¿Qué es lo que se quiere escribir en el libro de texto? Hacer una entrevista, encuesta a los estudiantes y encuesta a los profesores que dan esa asignatura a nivel nacional. Y en base a eso, entonces usted escribe el libro de texto. En países latinoamericanos, en veces que pasa lo siguiente, usted escribe un libro y entonces después ese libro lo toman como libro de texto. No es aquí al revés, aquí tenemos el programa y sobre la base del programa entonces escribimos un libro de texto. Pero decía, para escribir el libro de texto hay que saber y hay que tener contenido. Usted no puede escribir un libro de texto de física si no sabe física, ni de química si no sabe química. Si va a escribir un libro de biología, tiene que saber biología, tiene que saber zoología. Y ahí está el problema de esto, con relación a esto. Usted puede estar apto para una cosa, pero después no puede tener actitud para aquello. Por ejemplo, el hijo mío tiene tremenda actitud para la pintura. Sin embargo, no desarrolló la pintura. Es excelente pintor. ¿Cómo usted, por ejemplo, define eso? Muchas gracias. Rafael,
Hola, Rafael. Bueno, acá, por ejemplo, tiene que ver con lo que vos me dijiste. Acá los programas de la secundaria son horrorosos. Entonces, algunos escritores lo que han hecho, hacer libros que siguen el programa para que se vendan. Esos libros no son libros para aprender, son libros para vender. En lo otro estoy en discrepancia. Yo escribo un libro de química con mis conocimientos. El libro de química básica, si un chico de 10 años no lo puede estudiar, yo no se lo doy. ¿Qué va a hacer? No tiene edad ni aptitud todavía para algunos conceptos. Yo sé, o por lo menos creo, que la parte más difícil de la enseñanza es la primaria. En fin, porque ¿qué desarrollo yo en la primaria que no le haga aprender a los chicos errores? Bueno, es difícil. La secundaria, uno agarra un chico grande y termina con un adulto pequeño, con un adulto recién adulto. O sea, es complicado por el tema de la edad. Así que mi criterio ha sido tratar de que expresarme con la mayor simplicidad, pero sin cometer errores. 2 más 2 es 4, yo no puedo cambiarlo ni para un chico de 10 años ni para un chico de 50. Y nuestras ciencias son objetivas, no son subjetivas. 2 más 2 es 4, punto. La molécula no existe siempre, punto. Se acabó. No hay ninguna discusión, no le tengo que preguntar nada a nadie. Si alguien me enseña que es mentira lo que yo estoy diciendo, que me lo enseñe, que me diga por qué está mal. No hay una evaluación subjetiva. Nuestras ciencias son objetivas. Así que yo he escrito un libro de química. Lo que está en el libro de química era lo que yo daba en 4º año de la secundaria. 15, 16 años. Y lo que está escrito en el otro libro lo daba en 1er año de la facultad y en 2º año de la facultad en ingeniería química. Así que no estoy de acuerdo, no tengo que preguntarle a nadie. Puedo preguntarle, a uno le he preguntado porque he aprendido de otros. He aprendido mirando libros que están mal. Yo tengo acá, no lo tengo a mano. Tengo una tabla periódica. Un segundo. Gracias. Capaz Leandro Quiroga. No sé, Roberto y Suárez si está todavía. Los de Argentina conocen esta tabla. Esta es la tabla Sargent. La tabla Sargent. ¿La ven? Esta tabla, cuando yo llegué a Santa Fe en el año 58 para estudiar ingeniería, nos daban esta tabla. Esta tabla. Se llama tabla Sargent. Tiene de todo, es una enciclopedia. Yo tardé 40 años en descubrir por qué estaba mal que acá ponían ácido base. El que hizo esta tabla no tiene la menor idea de química. No tiene la menor idea. Me tardó 40 años entender. Yo decía, ¿por qué rojo es ácido? Bueno, increíble, increíble. Soy un buen ejemplo. Yo estudié química, di clase de química y no podía entenderlo a esto, no podía entenderlo. No sé cómo lo entendí. Creo que tengo un argumento para decir que esto está mal, ¿no? La frase para los químicos es: las sustancias no son ácido y base, tienen un comportamiento químico clásico, ácido-base, según algún modelo. Hay 3 modelos clásicos de comportamiento ácido-base. Ahí está Juan Rafael. Hola, Rafa, otro alumno mío. Rafael es el tercer autor de la teoría de la omisión original. Los 3 autores son Rafa García y Jorge Contreras. El Rafa fue alumno mío en Ingeniería Química de Santa Fe. El Rafa un día me trae, está estudiando orgánica, y mirá qué casualidad, me trae, dice, mira, Bembe, ya había aprobado inorgánica. Mirá, me trae un libro de orgánica donde para nitrar se usa la mezcla ácido sulfúrico, ácido, y ácido nítrico. Y él me dice, mirá, en ese fenómeno químico, el ácido nítrico se comporta como una base de Arrhenius. No sé si los químicos van a entender, NO2 más o H menos.
es una base de Arrhenius. Así que hasta el ácido nítrico es anfótero. Yo cuando él me trajo dije, ya está, no necesito más nada. Bueno, ejemplos como eso hay muchos. Y eso es objetivo, Rafael. No sé si me entendés. Yo estoy perfectamente de acuerdo con usted, porque usted está apto para escribir un libro de texto y usted está seguro de lo que está haciendo. No, no estoy seguro. Yo hice una reflexión en base a esto y no le hice una pregunta. Por ejemplo, yo cuando escribo los libros, ¿qué es lo que hago? Lo consulto con varios especialistas porque a lo mejor omití algo y a lo mejor algo importante que no le puse. Por lo tanto, que lo llevo a una ponencia. Pero llevo una ponencia muy amistosa para que ellos me revisen el texto. Pero además, también, por ejemplo, si yo quería, aquí no había libro de zoología de los vertebrados. Y en 1996 me dijeron, tú tienes la posibilidad. Que hice yo, reuní un colectivo de doctores, 4 compañeros de diferentes universidades del país, y se escribió el libro de zoología de los vertebrados. Pero se escribió además consultando con quién, con otros profesores e incluso con estudiantes. ¿Qué le hacía falta a los estudiantes? ¿Qué no existían en los otros libros de texto? ¿Qué se omitían en los otros libros de texto? Y entonces sí, escribimos en el año 96, como dije anteriormente, los primeros 2 tomos de zoología de los vertebrados. Y de ahí en adelante. Hay veces, por ejemplo, que usted en los componentes textuales, se llama así, componentes textuales, usted escribe algo y lo remite a una figura. Y después esa figura no tiene que ver absolutamente nada con lo que usted escribió en los componentes textuales. Eso es un horror. Y lo remite a tal figura. Y por ejemplo, hay veces, yo siempre he dicho que, que una imagen dice más que 1000 palabras. Sí, sí. Mucho más que 1000 palabras. Hay veces que una buena imagen es mucho mejor que hablar o que escribir en un libro. Un libro de zoología, un libro de botánica, tiene que tener muchas ilustraciones porque entonces no lo consideramos como un libro como tal. Hay veces que decimos libro de texto. Bueno, claro que tiene que ser libro de texto, no es un libro. Bien, entonces eso es lo que pasa a veces. Yo sé que usted está apto para escribir numerosos libros, pero si pudiera consultar, sería mucho mejor. ¿No es verdad? No sé, eso no lo sé. Eso no lo sé. No lo sé. Y acá insisto en la idea que los argumentos tienen que ser lógicos. Nosotros tenemos la gran ventaja que nuestros ámbitos son objetivos. No hay problema. Cuando yo tenga... Otra vez me fui. No, muevo esto yo. Está bien. Está bien. Bueno. Te estamos viendo bien, Edgardo. Yo no me veo, se ve que toco algo, no importa. Ya, pero nosotros sí te estamos viendo y te estamos escuchando. Estamos viendo bien. Qué raro. Me apareció el Gmail. Bueno, no sé, toqué algo. Bueno, cualquier otra cosa, no sé. Evidentemente yo sé que mi actitud es compleja, pero bueno, insisto en la idea. ¿Cómo es la historia? Acá se dice que yo lo saco a la gente de la zona de confort, porque tienen que analizar lo que están haciendo. Así de simple. Así que bueno, qué sé yo. A lo mejor, por ejemplo, no sé si en Concepción del Uruguay, ¿cómo hacen? Acá Leandro, yo sé, hace años que me conoce, hace años que ha visto lo que yo estoy haciendo. Es personal, es personal. Lo mío es una propuesta, con una idea de mejorar. Esa es la idea, de mejorar. Pero bueno, en fin, no sé, algún otro comentario. A ver, yo quisiera ya cerrar precisamente hablando de Albert Einstein, ¿no? Porque todo lo que hemos hablado acá, de la aptitud o de las actitudes, quien más lo desarrolla es la escuela, independientemente de que la familia, como se dice, la educación, la enseñanza nace en la familia y muere en la familia. La familia no se debe despegar nunca. Pero ya este conocimiento ha avanzado, sí, la responsabilidad de la escuela.
¿no? Y de esto decía Albert Einstein, permíteme que se los voy a leer. La enseñanza ha sido siempre el medio más importante de transmitir el tesoro de la tradición de una generación a la siguiente. Esto sucede hoy aún en mayor grado que en tiempos anteriores, pues debido al desarrollo moderno de la vida económica, se ha debilitado la familia en cuanto portadora de la tradición y de la educación. ¿Verdad? Bueno, claro, los padres encargados de trabajar, de hacer el dinero, de buscar la comida, un poco que se han desligado de sus hijos a la hora de la enseñanza. Por eso dice Albert Einstein, la continuidad y la salud de la humanidad dependen en consecuencia, en grado aún mayor que antes, de las instituciones de enseñanza. Y luego dice, a veces uno solo ve la escuela como instrumento para transmitir el máximo de conocimiento a la generación en desarrollo. Pero esto no es correcto. El objetivo ha de ser, por el contrario, formar individuos que actúen y piensen con independencia y que consideren, sin embargo, su interés vital más importante, el servir a la humanidad. Con esto yo quería terminar mi intervención, porque al final esto ha sido un mano a mano entre el profesor Edgardo, aunque él ha sido el que ha dirigido el webinar en función, pero ha sido entre los dos. Ya en estos momentos son exactamente las 4 de la tarde y como siempre hemos prometido que no debemos pasarnos más de 1 hora, pues entonces, bueno, yo pido que por lo menos le demos un aplauso al profesor Edgardo. Gracias. Gracias. No me veo, pero no importa. Bueno. Agradecemos la valiosa participación de Edgardo Benvenuto Pérez, así como la participación de todos los asistentes, y también les invitamos a estar pendientes de los próximos webinars. Que tengan excelente tarde.